Hola a todos y todas, como siempre es un placer saludarles. De nuevo yo aquí dejándoles un tema que esta semana lo estuve pensando demasiado y quiero compartírselos. Como siempre se los he dicho, lo intento transmitirles lo que a mí personalmente me ha servido para crecer en todas las áreas de mi vida y si alguno de ustedes puede que les sirva, créanme que para mí mi trabajo está cumplido, ¿no? Mi misión ya está hecha. Esta vez les voy a hablar de una terapia, más bien autoterapia, que se le llama trabajo de sombra. Ojo, trabajo de sombra. No se asusten, no tiene nada que ver con cosas esotéricas o con cosas diabólicas o con cosas de oscuridad. No, 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 no. No tiene nada que ver con eso. Van a ver que si se quedan al transcurso y al final del video, de qué trata realmente el trabajo de sombra y la importancia de reconocer e integrar nuestra sombra a nuestro consciente, a nuestro presente, para así tener un mejor equilibrio, una toma de decisiones más asertivas y sobre todo un control de nuestras emociones. Muy bien, vamos comenzando. El término sombra uh, son de la corriente que por la que yo me inclino, que es el psicoanálisis, que todas las corrientes de la psicología son hermosas y tienen sus áreas de intervención. A mí en lo personal, el psicoanálisis siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta bastante, ¿no? Dentro del psicoanálisis, bueno, primero empezó Sigmund Freud con los mecanismos de defensa, con el ello, el yo y el superyo, con las etapas psicosexuales, y bueno, toda lo que es la teoría psicoanalítica o psicodinámica de Freud, ¿no? Después vino un psiquiatra de Suiza llamado Carl Jung, ¿no? Y Carl Jung también siendo psicoanalista, basándose en la teoría de Freud, creó, o más bien dentro de investigaciones desarrolló arquetipos de nuestra personalidad. Y uno de esos arquetipos le llamó la sombra. La sombra es esa parte que viene acompañada con el ego, ¿sí? Que viene desde que somos pequeños, que va creciendo, que vamos creciendo, la sociedad nos va formando porque aprendemos de todas las personas a nuestro alrededor. Y así como se forma el ego, se forma un alter ego, ¿sí? Es como decir, ser bueno es aceptable, ser malo nunca te van a aceptar. Crear como esos prejuicios o esos guetos que nos ha vendido la sociedad durante muchos años. Bueno, Jung le llamó a esto sombra. La sombra es esa parte de nosotros que es más inconsciente que consciente, donde guardamos o donde se guardan nuestros deseos reprimidos, donde se guardan nuestras fantasías de cualquier tipo, donde se guardan la parte más primitiva de nuestro cerebro, de nuestra psique, donde aquello que yo considero que es mal visto y que me da miedo, o más bien me voy a sentir juzgado en expresarlo abiertamente, bien, esa parte se llama sombra. En pocas palabras, lo que no nos gusta o lo que nunca mostramos ante los demás. Bien, pero no porque no lo mostremos ante los demás, no significa que ahí está. ¿Sí? La sombra, que insisto, más bien es una autoterapia de autoconocimiento, que era lo que Jung decía, que la única forma de tener una autocongruencia y dejar de culpar a los demás y responsabilizarte de tus actos es integrando tu sombra. ¿Sale? Um, Hice unas anotaciones para que no se me olvidara, ¿sí? Uh, un ejemplo sería, ¿alguna vez has dicho algo y después te has arrepentido de haberlo dicho? ¿Alguna vez has actuado de una manera y después dices, uh, qué mal plan, ¿por qué hice eso? ¿Alguna vez has hecho un gesto y no te has dado cuenta y te dicen, es que pusiste una cara de fuchi, ¿no? Y es de,
no me di cuenta. Esa es la sombra que sale y hace de las suyas. Pero insisto, está guardada en el inconsciente, ¿sí? Y el consciente, como sabe que tiene que encajar ante la sociedad y debe de cumplir con ciertos patrones de conducta para ser aceptados en un círculo social, bueno, tiene que reprimir ciertas cosas. Muy bien. Y se genera una proyección. La proyección es cuando todo lo malo que hay en nosotros lo referimos o lo canalizamos malamente hacia otra persona. Digamos que otra persona representa para mí todo lo que yo he hecho, pero no acepto, ¿sí? Por eso a veces juzgamos o criticamos. Más bien es una forma de justificar la sombra, ¿sale? Bien. um, Y a veces cuando actuamos de una manera impulsiva o visceral, que a veces no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, y llega el punto en que se enfría la cabeza, ¿sí? Supongamos en una situación de enojo, de frustración, de cualquier situación, ¿no? Donde contestas mal, haces un gesto, no sé, alguna palabra o algún acto que puede parecer es ofensivo ante los demás, pero para ti es lo más normal del mundo. Bien, eso es lo que hay que empezar a reconocer, ¿sí? Cuando lo hacemos consciente, que nuevamente pasa tiempo y decimos, ¿cómo fui capaz de decirle esto a esta persona o de hacerle esto a esta persona y no me daba cuenta? Bien, el consciente trata de justificar ese dolor, ¿no? ¿Cómo justifica ese dolor? Reprimiéndolo. O sea, lo manda de nuevo a la sombra y no la deja salir. Y son personas que regularmente tienden a contestar de esta manera de que yo soy así, si no te gusta, no me hables, no pasa nada, o sea, no me interesa. Si te caigo, bien, si no, es tu problema. Yo no vengo a ser amigos, así que no se trata de eso, ¿sí? Porque no es un campo de batalla, más bien es que no ha integrado su sombra. Como todos, desde pequeños nos han acostumbrado que nos tienen que siempre decir la parte brillosa, ¿no? La parte brillante, esa parte de que te dicen, eres bueno en esto, me gusta esto de ti, tú haces bien esto, bien. Y va alimentando el otro arquetipo que es el ego. Pero la contraparte, que es el alter ego, la sombra, la vamos reprimiendo aún más. Porque no encaja con los estándares de normalidad, por así decirlo. ¿Sí? Bien. Curiosamente, cuando rechazamos o reprimimos esa parte que se llama sombra, que está desde nuestro nacimiento en nuestra psique humana, ¿sí? Repito, donde guardamos gustos culposos, fantasías desde sexuales hasta fantasías bizarras, no sé, a lo mejor hasta una película imaginaria, pero no la puedo y no la quiero expresar. Bien, así que actuamos de una manera incongruente hasta cierto punto. O sea, actuamos de una manera buenamente mala o malamente buena. ¿Sí me doy a entender? Y no se trata de eso. Más bien, al yo reconocer la sombra y al integrarla, yo le llamo, un ejemplo, yo a la sombra le llamo demonios, ¿no? Ustedes le pueden poner los nombres que quieran, los apellidos que quieran, el color que quieran, hasta el olor que quieran, pero deben de primero interiorizarlos, sí, reconocerlos y verlos cara a cara, ¿sí? Un ejemplo, yo qué hice en mi caso, yo en mi trabajo de sombra tuve que ver todos mis demonios, ¿sí? Yo les llamo demonios, todos mis demonios, de los cuales yo sabía o más bien no quería aceptar que ahí estaban, y justificaba victimizándome, culpando a otras personas, bien, pero cuando integré la sombra, que es un trabajo que para muchos puede ser doloroso o hasta cierto punto dar mucho miedo, pero cuando la integras
o la sacas a la luz, que más bien es llevar a la luz a esa sombra, empiezas a entender ciertas cosas y empiezas a ser más congruente. ¿Sí? La sombra está ahí por algo, jamás va a desaparecer, jamás va a desaparecer. ¿Sí? Porque, insisto, es la parte más inconsciente de nuestra psique, de nuestro cerebro. Así que no va a desaparecer. Y por más que la niegue, no se va a borrar. Lo más sano sería integrarla, fusionarla. ¿Para qué? Para controlarla, no para que esa sombra me controle. Así, yo puedo usar esa sombra cuando lo requiera. Probablemente en un futuro, no sé, en una situación de peligro, requieras utilizar esa sombra para sobrevivir. A lo mejor alguien que te va a golpear o un ladrón, alguien que te vaya a asaltar, tienes que sacar esa sombra para poder sobrevivir. Por eso está ahí, para adaptarse. Pero como es lo que no nos gusta, tendemos a reprimirla e insisto, la proyectamos en otras personas, ¿sí? Y nos vuelve incongruentes. Muy bien. Les digo que aquí tengo mi acordeón para ser lo más objetivo que sea. Bien, les digo, no se puede eliminar y es algo que asusta. Claro, ¿a quién le va a gustar ver los errores de nosotros cara a cara o nuestros demonios o nuestros defectos cara a cara y peor aún, enfrentarlos e integrarlos y saber que son parte de mí también? Y así como tengo una parte luminosa, tengo una parte oscura, como la luna. Siempre tenemos un lado oscuro que no le mostramos a nadie. Bien, pues aquí es donde viene el problema. Psicológicamente, en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, entre más reprimimos una cosa, nuestro inconsciente es lo que más nos va a hacer que nos enfrentemos. O sea, lo que yo reprima, lo que niegue o me mienta, yo diciendo, no, no es cierto, no es verdad, yo no soy así. Bien, entre más lo vamos reprimiendo, nuestro inconsciente más nos va a poner situaciones para que enfrentemos la sombra. No sé si me doy a entender, ¿sí? Por eso a veces hay situaciones, aunque, un ejemplo, diferentes personas y el final siempre es el mismo, ¿sí? Contextos diferentes y el final siempre es el mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos integrado nuestra sombra, porque nos da miedo. E insisto, es psicológicamente sano, neuronalmente sano, porque se logra solamente así una estabilidad en nuestras emociones. Así que entre más rechace yo esa sombra, más poder va a tomar sobre mí y menos consciente voy a ser que se está apoderando de mí, ¿sí? Y se generan trastornos, se generan disociaciones cognitivas, distorsiones cognitivas y, en pocas palabras, terquedad, ¿sí? Y lo confundimos con muchas cosas, ¿no? Un ejemplo, una persona que tiende a negar su sombra o no hace su trabajo de sombra como se debe, sanamente, integrándola, sacándola a la luz y fusionándose con ella, tienden a tener este tipo de comportamientos. Ojo, si ustedes se identifican con alguno de estos signos y síntomas que les voy a decir, o conocen a una persona que los tiene, lo más probable es que la sombra te está gritando, hey, necesito que me voltees a ver. Sí, soy la parte mala que no te gusta ver, pero me tienes que ver. Si no, más me voy a hacer presente en tu vida. Las personas que no integran su sombra a la realidad o no aceptan esa parte mala que hay en nosotros, ese villano interno, esa parte oscura, son personas que tienen una tendencia a juzgar a los demás, pero desde el juicio del impulso visceral. O sea, se enojan y hablan con el estómago. Y su juicio viene no de aquí, viene del estómago. No piensan, no cuelan. ¿Sale? ¿Qué es un juicio?
un juicio. Puede ser un juicio de valor, claro, pero un juicio de valor requiere un proceso de pensamiento, ¿sí? Un proceso de pensamiento requiere una serie de pasos para llegar a un pensamiento crítico objetivo, ¿sí? Y un impulso visceral o un juicio visceral es cuando te enojas y avientas sapos y culebras, ¿sí? Bien, otro punto de que no se pueden dar cuenta de que la sombra te está pidiendo a gritos que la integres es señalar tus inseguridades en los demás. O sea, la proyección. Repito, la persona a la que juzgas representa todo lo que tú niegas. Representa tu sombra. Por eso atacas, ¿sí? E insisto, más atacas a la sombra, más la proyectas, más va a ser de las suyas. Aguas con eso. Este punto es muy, muy, muy importante. Son personas que suelen desquitarse con personas en posiciones subordinadas de poder, ¿sí? O sea, yo me siento superior y tiendo a desquitarme, a castigar o a mocharle la cabeza a los que están debajo de mí porque siento la autoridad de hacerlo y tomar decisiones por ellos porque no saben reconocer un error o juran y perjuran que no es un error. Y el último y el penúltimo es sesgos de prejuicios no reconocidos. Una cosa es prejuiciar y una cosa es el juicio. Prejuiciar es de cómo te ven, te juzgan, es de las personas que dicen la primera impresión es lo que cuenta, que basan tu valía, tu profesionalismo, tu personalidad por la primera impresión, que es lo más superficial que se puede hacer en esta vida. Y el último y más importante, hay un complejo, repito, se llama complejo mesiánico. Hasta me costó trabajo. Complejo mesiánico. Mesiánico. Van a decir, ¿y eso qué es? Pensar que no hay sombra que trabajar. O sea, una falsa luz. Decir, yo todo lo que hago es bueno. Yo actúo conforme a la moral. Yo jamás me equivoco ni me equivocaré. Y si me equivoco, fue problema de alguien más, pero de mi parte no quedó. Eso es un complejo mesiánico. Y ese complejo ya es un poquito más complicado de trabajar. Así que yo les invito a que empiecen a hacer un trabajo de sombra, donde conscientemente, insisto, la meditación ayuda bastante. Mediten, cierren sus ojos y reconozcan primero cuáles son esas partes que no me gustan, que odio de mí, ¿no? Que las guardo y las reprimo. Una vez que ya las identificaste, ponles un nombre, ponles una figura, un color, un olor, un apellido. Bien. Ejemplo, yo les puse demonios, ¿no? Ok. Y velos cara a cara y pregúntales por qué están ahí. ¿Sí? Y una vez que ya los viste y los identificaste, intégralos a tu ser, a tu ego, a tu yo. Y verás que se vuelve un equilibrio y dejas de enojarte tan rápido, dejas de hacerte la víctima, dejas de culpar a los demás de tu suerte y te haces responsable de tus actos y, ojo, bien mágicamente, bueno, parece mágicamente, ¿no? Te haces responsable de tus actos, no buscas culpables, dejas de mentir, hablas con la verdad, no tienes miedo de expresar con la verdad, porque al reconocer esa parte que no nos gusta, perdemos el miedo. Porque, para terminar, la mente es tan hermosa, pero al mismo tiempo tu mejor amiga o tu peor enemiga, que puede hacer que llegues a caer en un victimismo justificado
en el que todo tu destino lo culpas a los demás. Pero nosotros mismos somos la consecuencia de nuestros actos y acciones. A veces es diferente, claro, hay personas que malintencionadas que van a querer ponerte el pie y lo van a hacer, pero bueno, son personas que tienen que trabajar su sombra o probablemente esa sombra ya se comió la parte, ya dominó la parte consciente y actúan más por inconsciencia. Pero cuando la integras, insisto, es un crecimiento enorme, bastante, te hace muy prudente y el mundo se ve de otro color. Yo te invito entonces a que si algo de esas herramientas o quieres aprender más herramientas, me contactes y con muchísimo gusto te daré una serie de pasos para hacer tu trabajo de sombra. De mi parte es todo. Créanmelo, a mí me sirvió bastante. Si no, no estaría aquí hablándoles. Espero les haya gustado, pero sobre todo les haya quedado algo, un poquito de aprendizaje o tan siquiera haya despertado la curiosidad en ustedes de conocer este tema. ¿Sí? Los quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho.